Bueno, vamos a empezar continuando con los que habíamos dejado desde la última clase, ¿vale? En concreto vamos a ver una de las leyes fundamentales, la regla 2, ¿vale? Que corresponde a la velocidad de campo, aunque no la vamos a ver como la hemos visto con anterioridad, que la hemos visto solo desde el apartado de la nitidez en el bloque 2, ¿vale? Si nos ubicamos, ¿vale? En el bloque 2, cuando vimos los conceptos básicos 2 en el apartado de diafragma y apertura, para trabajar con el triángulo de la exposición también trabajamos una pequeña parte que correspondía. Un segundo. Vale. Si no, con el micrófono no me entero. Vale. Como iba diciendo, en el apartado del triángulo de la exposición, aunque en este caso lo hemos visto, lo vimos para una pequeña exposición en referencia a lo que es la profundidad de campo correspondiente al diafragma, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es la regla que lo rige, ¿vale? Bueno, para ubicar esta regla, como es bastante compleja y bastante extensa, ¿vale? Porque tiene muchos apartados que van desde los conceptos iniciales, pues simplemente para empezar a trabajar fotografías básicas, luego digamos que evoluciona hasta los apartados de hiperfocal y luego se va complicando más con el círculo de confusión, que estas ya serían las siguientes leyes, ¿de acuerdo? Pero se complica bastante y dado la complejidad del mismo, está dividida los tres bloques que corresponden a esta ley en tres apartados y luego un cuarto apartado que corresponde a la parte física, ¿vale? O la parte matemática de cómo evoluciona este rango, que sí que vamos a ver un pequeño apartado en futuros niveles para cuando se vea el apartado que corresponde a macro, ¿de acuerdo? Cuando veamos macro sí que hay un apartado aquí bastante influyente. Y también aquellos que les guste la especialidad de fotografía de larga distancia, ¿de acuerdo? Vale. Para empezar hay que ubicarse en qué es esto de la regla DOF, ¿vale? DOF viene por las siglas de profundidad de campo en inglés, ¿de acuerdo? Que sería de profile, ¿vale? En español lo contaréis como PDC, ¿de acuerdo? Que hace referencia a la susodicha profundidad de campo, ¿vale? Bien, para ello, como si os acordáis lo que vimos cuando estuvimos viendo la propia profundidad de campo dentro del apartado de conceptos básicos 2 del bloque 2, ¿vale? En relación, en este caso, a lo que correspondía para la exposición, si os acordáis, había tres factores importantes que podían variar lo que viene siendo la profundidad de campo. Uno de ellos, si os acordáis, era el milimetraje, otro de ellos era la apertura propia del diafragma, ¿vale? Y otro de ellos era la distancia en la que yo estaba del objetivo, es decir, el propio enfoque, ¿de acuerdo? Y como bien digo ahí, aunque ya entendemos esto, ¿vale? Y que ya lo hemos visto en los dos primeros bloques correspondientes al enfoque de nitidez, lo que nos vamos a centrar ahora es en cómo nos afecta esto en sí a la profundidad de campo, que realmente nos hace efecto a lo que estamos viendo, es decir, la imagen final, cómo me afecta la imagen final. Para ello, viendo estos tres apartados, que son los que afectan directamente a la profundidad de campo, hay que entender el concepto de qué es lo que relaciona cada una de ellas. Es decir, por un lado el milimetraje, que me va a afectar al cuadro, el propio concepto del zoom, ¿de acuerdo? Y nos va a afectar también a la perspectiva de fuga. ¿Cómo veo yo la sensación de fuga de los objetos respecto al fondo? ¿De acuerdo? En eso me va a variar el milimetraje. Por otro lado, el segundo apartado, que es la apertura, propiamente, nos va a afectar en primer lugar al caudal, haciendo referencia a la luz, ¿de acuerdo? A la difracción por uno de los lados y a la aberración por el contrario, siendo la difracción según cierre y siendo la aberración según abra, ¿de acuerdo? El diafragma, ¿vale? Correspondiente a la apertura. Y por último, la distancia propia del objetivo, que ya de por sí es el propio enfoque, ¿vale? La relación de los objetos, aunque esto ya lo veremos en un apartado específico, en un nivel 2, que es el concepto mismo de lo que significa resolución, ¿de acuerdo? Y el efecto vértigo, que es un efecto que va bastante enlazado con la perspectiva de fuga. Estos dos efectos, mucha gente los confunde, pero no son iguales. No es lo mismo el efecto fuga o perspectiva de fuga que el efecto vértigo, ¿de acuerdo? Son dos, llamémosle efectos o perspectivas, ¿vale? Porque también existe la perspectiva vértigo, ¿vale? Pero que no son lo mismo. Y de hecho, el efecto vértigo solo se relaciona hacia un punto, mientras que la perspectiva de fuga puede tener más de un único punto. ¿De acuerdo? Vale. En esto, y dado, como os he dicho y he comentado antes, es bastante complejo de, ya no solo de explicar, sino de entender,
vamos a centrarnos solo en este primer apartado de esta segunda ley, solo en el apartado que corresponde al milimetraje. Y luego, dentro de este milimetraje, vamos a también ver un añadido que corresponde a cómo calcular esta profundidad de campo, ¿de acuerdo? Recuerdo que esto está relacionado con muchísimas cosas, por eso cuando dimos concretamente el tema del triángulo de la exposición y de conceptos básicos, os dije que este era el más complejo de todos. Ya no solo en la primera ley que corresponde a la ley de velocidad, el entendimiento del diafragma es uno de los más complejos, sino que además es uno de los que más afecta a todos los parámetros de la fotografía. Y tanto por ello es el más complicado. ¿Vale? Entonces vamos a limitarnos solo a ver el milimetraje, ¿de acuerdo? Para entrar en el apartado de milimetraje, hay que entender una serie de diferencias en cuanto a los objetivos. Para ello vamos a facilitarlo quitando cosas. Lo primero que vamos a quitar, para hacerlo más fácil el entendimiento de esta clase, vamos a quitar aquellos objetivos que sean mecánicos y aquellos electrónicos que no cumplan esta regla, que los hay. No es que no la cumplan porque no la cumplan, sino que no la cumplen porque lleva una electrónica diseñada para que no les afecte esta regla, ¿de acuerdo? Os pongo un caso ejemplativo, el Sigma 150-500, al menos su versión 2, no cumple esta regla. ¿Vale? Os digo, de los objetivos que he probado haciendo esta regla, este no lo cumple. No lo he probado en todos, ¿de acuerdo? No he puesto a probar esta regla en todos los objetivos, pero sí que ese me llamó curiosamente la atención por ello, ¿de acuerdo? Porque lo tenía en una de las clases y esta regla no funcionaba con ese objetivo, ¿de acuerdo? Luego, para facilitarlo más, vamos a descartar también, dentro de aquellos que sean mecánicos y electrónicos que no cumplen la regla, vamos a descartar también los de diafragma que son fijos. Para ello hay que entender que es un objetivo de diafragma fijo, ¿vale? Diafragma fijo no quiere decir que el objetivo no tenga diafragma, es decir, no quiere decir que yo tengo un objetivo, vamos a poner el caso de f4, quiere decir que yo no puedo variar el valor de f, no. Quiere decir que este valor no se ve alterado cuando varío el milimetraje. Por lo tanto, automáticamente también descartaremos aquellos objetivos que sean fijos, puesto que esto que vamos a ver ahora lo vamos a aplicar a los objetivos variables, ¿de acuerdo? Como digo, para facilitarnos este entendimiento. Acordaos, por favor, de mutar los micros. Vale. Pero si no tengo que andar desactivándolo constantemente. Vale. Bien, aquí tenéis un ejemplo de dos objetivos, ¿de acuerdo? Os he puesto dos objetivos, uno normal y uno de tipo L o también de diafragma llamado diafragma fijo, ¿de acuerdo? Para esto que os digo, vamos a entender la diferencia que luego os va a ayudar a entender lo que va a ocurrir luego, ¿vale? Del por qué a estos diafragmas, a este tipo de objetivos con este tipo de diafragma no les afecta y a este sí. Lo normal es tener casi todos este tipo de objetivo, ¿de acuerdo? Este, en cambio, tiene una gran diferencia. Vale, ¿qué diferencia un objetivo de diafragma fijo o inmóvil de un objetivo normal? El conjunto propiamente móvil. El conjunto móvil es esta pieza que veis aquí, en este caso, ¿vale? Es esto, ¿vale? Aquí tenemos el plano focal y aquí está encastrado el objetivo, ¿de acuerdo? Si cogéis un 1855 que tengáis a mano o que todo el mundo habéis visto, cuando variáis el milimetraje, os habéis dado cuenta que la lente trasera se aproxima. Aquellos que estéis en nivel 2 y veáis un objetivo por dentro, bueno, o en 3, no me acuerdo si es en el 2 o en el 3, y veis un objetivo por dentro, veréis lo ridículamente triste que son este tipo de objetivos por dentro. Os va a sorprender la sencillez del diseño. ¿Vale? Pues esta piececita que se mueve, ¿vale? Para adelante y para atrás, si os veis, el diafragma está integrado dentro de la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo varío el milimetraje, es decir, el zoom, o, es decir, el cuadro de visión que yo estoy teniendo, al moverse este, se mueve el conjunto móvil que lleva interno, cuando yo varío este zoom. Con lo que también se desplaza el diafragma, ¿de acuerdo? Bien. Si nos vamos a este, el conjunto móvil, el que utiliza para hacer el enfoque y para variar el milimetraje, es este que veis aquí. Esta pieza que veis aquí. En algunos casos con esta incluida. Lo que se movería en este caso sería solo esto. Esta pieza de atrás no se mueve. Y si veis el diafragma está en la parte que no se mueve. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo desplazo el diafragma, perdón,
cuando yo desplazo el conjunto móvil del objetivo al mover el anillo de zoom, este no se mueve. Aunque en este caso he puesto un objetivo fijo, ¿de acuerdo? Pero a un objetivo variable le ocurriría exactamente lo mismo, pero con esta composición. No teniendo el diafragma aquí, sino que lo tendría por detrás de las lentes, ¿vale? En este caso, en el que es fijo, estaría delante de las lentes traseras. Pero en el caso de que fuera variable y de tipo L, es decir, con diafragma inmóvil, estaría detrás de todas las lentes o de aquella lente que no se moviera, ¿de acuerdo? Dejando todo el conjunto móvil por delante. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Hasta aquí lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Esta parte la habéis entendido? ¿Vale? Sencillo, simplemente es que el diafragma, en los que no son, los que son de diafragma fijo, simplemente el diafragma está fuera de todo aquello que cuando yo varíe el zoom del objetivo se mueva, ¿de acuerdo? Incluido el enfoque, ¿vale? Porque en este caso el conjunto de movimiento de aquí es solo el enfoque. Esto es las lentes que utiliza para el enfoque. Aquí hay una serie de lentes que utiliza para el enfoque y otras lentes que utiliza para variar el milimetraje, ¿de acuerdo? Pues en ambos casos, en este simplemente está en aquel punto donde no se mueva el conjunto móvil de enfoque, y aquí está, este tiene dos conjuntos móviles que están en una única pieza, ¿vale? Aquí está dentro, pues el que estaría completamente atrás, para evitar que el movimiento, tanto del milimetraje como del enfoque, variara el valor de f, ¿de acuerdo? Bien, una vez entendido esto, ya podemos ir al siguiente apartado. Y aquí es donde se complica. Para esto, os he dicho que lo suyo es que tuvierais la cámara a mano para entender esto, ¿de acuerdo? Sobre todo con un objetivo variable, si no, tampoco valería. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de un objetivo con un 70 milímetros y que vaya de 70 a 300 milímetros, ¿de acuerdo? Bien. Olvidaos los números que he puesto, son idílicos. No os estoy diciendo que haya un 70 milímetros que vaya de 1,4 hasta f22. No os estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que este es un objetivo idílico, ¿vale? Vamos a suponer que este objetivo va desde 1,4. En su apertura, como sabréis, los objetivos cuando son variables, la apertura máxima tiene dos valores, ¿de acuerdo? Tiene el valor que va a tener cuando está en 70 milímetros y el valor que va a tener cuando está en 300 milímetros. En este caso, he supuesto un objetivo en el que su valor de f en 70 milímetros de la apertura máxima es de 1,4 y de la apertura con su milimetraje máximo, ¿vale? Su apertura máxima sería de 2,8, ¿de acuerdo? Vale. ¿Pero qué ocurre? Bien, si os fijáis, os he marcado aquí varios recuadros. No os liéis. Vamos a resumirlo de la manera que sea más fácil de entender, ¿de acuerdo? Aquí lo que está expuesto es las aperturas máximas y mínimas en los milimetrajes máximos y mínimos. Es decir, cuáles son los valores de f que yo tengo en 70 milímetros y cuáles son los valores de f que yo tengo en 70 milímetros, ¿de acuerdo? Pero hay que entender una cosa. Olvidaos de este círculo y olvidaos de estos dos, ¿vale? Por un momento. Olvidaos del recuadro rojo que está aquí y olvidaos del recuadro rojo que está aquí, pues estos son valores que están fuera en cada uno de sus respectivos milimetrajes, pero están contenidos en el otro lado de cada uno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, vamos a empezar con el cuadrado azul. El cuadrado azul me está diciendo cuántos círculos reales es capaz de ejecutar el diafragma. Es decir, cuántas posiciones reales tiene el diafragma. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto no es del todo exacto, pero se cumple en el 99% de los casos. Es decir, yo tengo, en este caso, en un objetivo idílico, pues tengo 9 posiciones de diafragma. Quiere decir, estas 9 posiciones de diafragma, que solo puedo tener 9 posiciones de diafragma, independientemente del número, porque el número de f solo hace referencia a un valor de luz, ¿vale? No está haciendo referencia al valor real de la posición que tiene el f. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas 9 aperturas son las 9 aperturas que es capaz de realizar el diafragma independientemente del valor de f. Para aquí y en este momento el valor de f no existe. Estas son las 9 posiciones mecánicas
que es capaz de tener este objetivo. Si el objetivo es electrónico, el elemento en sí es mecánico, por eso es electrónico. El elemento electrónico, en el caso de las Canon, da igual. La cantidad de posiciones que puede tener el diafragma son 9, para este caso. ¿Vale? Puede haber objetivos que tengan 6, otros que tengan 10, otros que tengan 20, yo qué sé, lo que os ocurra. Pero el caso es que tiene estas 9. ¿Esto es verdad? No, es mentira. ¿Por qué? Porque no tengo de 1,4 a 2, tengo valores intermedios. Tengo 1,6, tengo 1,8 entre medias. Lo cual quiere decir que hay dos circulitos entre medias. ¿De acuerdo? O sea que no es 9. He puesto 9 por no poner aquí un porrón de círculos. Es para facilitar el ejercicio. Aquí no habría 9, habría 18. ¿De acuerdo? Habría el triple. Bueno, tampoco habría el triple, habría 2 menos. ¿Por qué? Porque es los interludios que habría entre este y este valor, que son 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más y 2 más. O sea, realmente tampoco serían 18, ¿de acuerdo? Porque tendría que sumarle 2 por cada interludio. O sea que si hacemos el cálculo serían 9, más los dos valores de F que hay entre medias aquí sería 1, o sea, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿de acuerdo? Tendría que sumarle 16 a esos 9, ¿vale? O sea que ya no son los 18 que habíamos calculado, ¿de acuerdo? Vale. Una vez tenido en cuenta esto, en la parte mecánica del objetivo es cuántas posiciones puede tener físicamente ese diafragma, ¿de acuerdo? Eso es impermutable. Bien, ahora vamos al kit de la cuestión. Si yo tengo el objetivo en 70 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo tengo un valor de F de 1,4. Vale. Pero si yo lo tengo en 300 milímetros, mi apertura más cerrada es de F45. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en teoría tengo desde 1,4 hasta F45. Lo que esto llevaría que de las 9 posiciones iniciales tendría 2 más, además de las 2 intermedias y de este intermedio que no hemos contado, lo cual serían 6 posiciones más de F. Esto es mentira. No tengo esos valores. ¿Por qué? Porque me los quita del otro lado. Y tampoco es exacto porque hay permutaciones y variaciones con los cálculos de aquí, por lo que puede variar ese valor entre 1 y 2. ¿Vale? En diferencia. Esto no me voy a meter mucho en esto, pero que de 70 a 300, si me pongo a contar la cantidad de posiciones que tiene el F, puede diferir en estos dos valores de 1 o 2 posiciones. 2 como mucho. ¿De acuerdo? Pero nunca voy a tener las 6 que me faltan aquí. Es decir, que si yo contabilizo desde 1,4 hasta F45, que es el que tengo cuando yo tengo en 300, ¿de acuerdo? Me saldrían una cantidad X de posiciones, ¿de acuerdo? Contando estos valores más los dos intermedios que hay en cada uno. Pero no me saldrían los reales que tiene el diafragma físicamente. Me saldrían más. Pues en estos valores, ¿a qué se debe? A que cuando yo estoy en 70 milímetros, fijaos el por qué está desplazada la barra de abajo. La barra de abajo está desplazada porque cuando yo estoy en 70 milímetros en F1,4, ¿de acuerdo? El equivalente a la apertura real que tiene es lo mismo, es la misma apertura física, ¿vale? La misma apertura física del diafragma que cuando yo estoy en 300 milímetros con 2,8. Yo, cuando estoy en 300 milímetros, yo no puedo poner el valor ni de 2 ni de 1,4, porque no me lo permite. ¿Por qué? Porque, y me diréis, es que el diafragma está más cerrado, porque de 1,4 a 2,8 quiere decir que el diafragma está cerrado. Mentira, no está más cerrado. Ese es el problema de entender esto. No está más cerrado. La apertura es idéntica. O sea, está exactamente igual abierto. Entonces preguntaréis, ¿por qué entonces en este me pone 1,4 y en este me pone 2,8? Porque hemos alargado el tubo. Si os acordáis cuando vimos cómo se calculaba de forma fácil cómo se calculaba el valor de F, os dije que era el cálculo de cuántos círculos de este tamaño que creaba la apertura que yo tengo entraban desde el plano focal hasta el diafragma. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de esta explicación? Mirad.
si os acordáis de esa explicación, ¿vale? Acordaos por favor de mutar, gracias. Si os acordáis de esa explicación, cuando yo tengo dos planos, ¿de acuerdo? Tengo aquí el plano focal, ¿vale? Y aquí tengo mi diafragma, ¿de acuerdo? Bien. Si yo tenía un círculo, ¿vale? De un tamaño X, ¿de acuerdo? Pues este círculo entraba tantas veces, ¿vale? A ver si consigo pillarlo, ahí, ¿vale? Este círculo pues entraba una cantidad de veces. Perdonad mi gran capacidad de dibujante, ya sé que es pésima. Yo qué sé, 4,8. Vamos a poner el caso, 4,8, ¿vale? Bien, pero yo aquí vamos a poner el caso de que esto, ¿vale? Es el valor que yo tengo, 4,8. Y esto vamos a suponer que es el 70 milímetros, ¿vale? Como está cortado más o menos en el 8 o en el 7, pues es 4,7 o 4,8 lo que se os ocurra, ¿vale? El valor que se os ocurra es intermedio. Bien, pues yo tengo estos 4,7, perdón, serían, sí, 4,7, correcto, ¿vale? Con 70 milímetros. ¿Qué ocurre cuando yo pongo 300 milímetros? Si estos son 70 milímetros, cuando yo ponga 300, esto va a llegar, pues yo qué sé, hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya no me entra esta misma cantidad. ¿Yo he variado el tamaño del diafragma? No, el tamaño del diafragma sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora entran más círculos, ¿vale? Jolín, dibujo de pena. ¿Vale? Ahora entran más círculos. Bueno, lo voy a hacer como puedo, ¿vale? Ahí, más o menos. Ahora me entraría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y medio. 8,5. Ya no tengo 4 y pico, tengo 8,5. Pero yo no he variado el diámetro de la apertura. Lo único que he hecho es que he ampliado la longitud focal al darle al zoom. Por lo tanto, se me ha ido a 300 milímetros y por lo tanto ya no me entran 4 y pico, sino que me entran 8. ¿De acuerdo? En este caso. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos aquí, quiere decir que cuando yo estoy en 70 milímetros y tengo, esto es la apertura real, acordaos lo que está en azul, y tengo esta apertura en 70 milímetros equivale, debido a la longitud del tubo, a que si tuviera un valor de f de 1,4, porque el valor de f es un valor de luz, y como es un valor de luz, es relativo, ¿de acuerdo? Como es relativo este valor, es 1,4, valor de luz. En cambio, si yo paso a 300 milímetros, con esta misma apertura, el valor de f que me va a dar es de 2,8. ¿Por qué? Porque al alargar el tubo ya no entra la misma cantidad de luz. ¿Entendéis la idea? Porque he alargado el tubo. Es imposible que con un tubo más largo entre la misma cantidad de luz. ¿Esto lo entendéis? Lógico, ¿no? No puede entrarme la misma cantidad de luz con 300 milímetros que con 70. Evidentemente, con un 70 milímetros me entrará más luz. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué ocurre? A efectos teóricos, lo que acaba de ocurrir es que he perdido los valores teóricos, es decir, relativos, de 1,4, F2 y los que están entre medias. ¿Vale? Bien, quiere decir que cuando yo estoy en 300 milímetros, estos dos no, estos y todos los que hay intermedios los he perdido, entre comillas, porque es un valor idílico. Bien, ¿y cuáles he ganado? Cuando yo paso a 300 milímetros, aquellos que no cubre cuando está en 70. Me explico. Si yo tengo cerrado el diafragma aquí, en mi novena posición, recuerdo que no es la novena posición, son 16 más 9, pero aquí tengo 9 círculos, para no liarnos, ¿vale? Aquí tengo esta apertura, ¿vale? La última apertura que tengo, lo más cerrada que puedo tener. Cuando yo estoy en 70 milímetros, esto equivaldría en valor de luminosidad a un F22, ¿de acuerdo? Bien, pero es un valor de luminosidad. No puedo cerrar más, porque este es el cierre máximo. Acordaos que el cuadrado azul es el que corresponde al objetivo que estoy utilizando, este 70-300. Es la apertura máxima y la apertura mínima que tiene reales, en cantidad de tamaños de círculos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo no puedo cerrar más de este círculo. Y el valor de F en 70 me dice que es F22. Yo no puedo representar el valor de luz en F72, ni en F45, ni sus intermedios, porque no puedo cerrar más este diafragma, porque físicamente no puedo cerrarlo más. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo paso a 300 milímetros, como la longitud focal se ha ampliado, este circulito ya no entra 22 veces. Este circulito ya no entra 22 veces. Aquí, de aquí a aquí,
¿vale? De aquí a aquí me entraba 22 veces, pero es que ahora va a entrar desde aquí hasta aquí, porque he pasado de 70, ¿vale? He pasado de 70 a 300 milímetros. Por lo tanto, ya no me entra esas 22 veces. Ahora me entra hasta 45 veces ese mismo circulito. ¿Entendéis la idea? ¿Vale? ¿Entendéis la idea? No quiere decir que yo haya variado el tamaño del diafragma. El diafragma sigue siendo igual. Lo que ocurre es que al alargarlo, la cantidad de círculos que entran en ese valor fácil, porque no es real, pero en ese valor, digamos, dibujado, ¿vale? Me entra más veces ese círculo. Por lo tanto, cuando yo estoy en 300 milímetros, este valor se dispara a F45. No quiere decir que yo haya cerrado, simplemente que el valor de luz es F45, 2 pasos menos que en F22 porque entra menos luz, ¿de acuerdo? Entra mucha menos luz, ¿de acuerdo? Pero yo no he variado esto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy en 300 pierdo los valores teóricos de 1,4 y F2 más los intermedios que estén antes de 2,8 y los intermedios entre 1,4 y 2 que hay aquí. No es que los pierda, es que son ficticios, son valores relativos. Aquí los pierdo. Del mismo modo que gano en el otro lado teóricamente la misma cantidad, que esto os digo que no es real, no es la misma cantidad. Puede diferir en hasta 2 posiciones, ¿vale? Pero eso no corresponde a esta práctica, ¿vale? A esta teórica. Bien, lo que pierdo aquí, lo gano aquí, porque yo tengo que conservar, si os fijáis, por eso están desplazadas las dos filas, tengo que conservar la cantidad de posiciones que yo puedo tener del diafragma, ¿de acuerdo? Esta cantidad de posiciones está limitada, por lo tanto, aquí están contenidas esas posiciones. Del mismo modo aquí, yo no puedo obtener estos, pero tengo los que tengo por delante, porque la apertura, al ser más corto el milimetraje, entra más luz. Las posiciones siguen siendo las mismas, es decir, la apertura real que tiene siguen siendo las mismas, pero varían sus valores, ¿vale? Aunque la cantidad de valores es la misma, entre comillas, porque como digo, puede decidir en 2 valores, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, esto ya, más o menos para tener la idea de qué es lo que ocurre cuando yo varío el milimetraje con los valores de F. Pero ahora viene el kit de la cuestión. Si yo estoy en 70 milímetros y tengo puesto el valor de 1,4, y ahora viene la pregunta, ¿qué ocurrirá con el valor de F cuando yo pase a 300 milímetros? Decidme. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no? Se va a 2,8 el valor de F. Vale, planteo la misma pregunta al revés. Yo estoy en 300 milímetros y lo tengo en F45. ¿De acuerdo? Bien, ahora yo me voy de aquí, de 300 milímetros, ¿vale? Me paso a 70 milímetros. ¿Qué ocurre? Con el valor de F. Repito, estoy en 300 milímetros en F45 y voy de 300 milímetros a 70 milímetros. ¿Qué ocurre con el valor de F? Correcto. ¿Y cuál es la apertura de F22? Esta. ¿Vale? Pero ahora viene donde la matan. ¿Veis que los valores están puestos en 2 posiciones, los mismos valores? Bien, esto es lo que hay que tener cuidado. Si yo estoy aquí y yo paso desde 300 milímetros y me desplazo aquí a F22, perdón, me desplazo de 300 milímetros estando en F45 y me desplazo a 70 milímetros, este pasa a F22, manteniendo el círculo. Pero ¿qué ocurre si lo hago al revés? Es decir, ¿qué ocurre si lo hago estando de 70 milímetros en F22 y paso a 300? Como siempre, si no lo tenéis claro, puntos suspensivos. Os voy a dar una pista. Cuando estáis pasando de 70 a 300 y de 300 a 70 y estáis en los extremos, es decir, en 70 estáis en 1,4 y cuando estáis en 300 estáis en 45, que son los únicos que tiene estando en esos valores, ¿vale? Cuando yo
cambio, por ejemplo, de 300 a 70 y estoy en F45, se pasa a F22 porque mecánicamente el valor de F45 ya no existe. ¿De acuerdo? Cuando pasa a 70, estos valores ya no existen mecánicamente. No se pueden ejecutar estos valores relativos, no se pueden ejecutar. Por lo tanto, se ve forzado a variar el valor de F. Lo mismo pasa al revés. Cuando yo paso de 70 a 300 estando en 1,4, o como ya no en 300 no puede tener estos valores relativos, ¿vale? Que son ficticios, ¿vale? Tiene que pasar obligatoriamente a 2,8. Porque no existe este real. Estos valores que son relativos no existen en 300 milímetros. Por lo tanto, tiene que variar el valor de F. ¿Vale? Varía el valor, pero en este caso no varía su apertura real. ¿De acuerdo? Bien. Esto os puede dar alguna pista para entender la pregunta que os hago, que es, ¿y si en vez de hacerlo así, lo hago al revés? Es decir, estando yo en 300 milímetros, ¿vale? Y estoy, estando en 70 milímetros y estoy en un F22, ¿qué ocurre cuando paso a 300 milímetros? ¿A alguien se os ocurre? Os diré que la pista está en las dos posiciones, de ahí que estén desplazadas las tablas, de ahí que la pista radica en las dos posiciones que tiene cada valor. Bien, se queda en F22. ¿Y qué más? Porque ocurre algo. Pero en la escala de 300, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, vale, de primeras, la cantidad de luz no varía. Porque en los dos casos es F22. Por lo tanto, no varía. Os recuerdo que hemos hecho el movimiento de 70 milímetros en F22, lo hemos pasado a 300 milímetros. De primeras hemos dicho que se mantiene el F22. Correcto, se mantiene el F22. Y como el F22 es un valor relativo, por eso pensar mucho cuando saquéis una conclusión. Correcto. Tened en cuenta que F22 es un valor de luz, es un valor relativo. Como se mantiene en F22, la luz se conserva. Porque el valor de luz, que es F22, que es un valor relativo a la luz, no ha variado. Como no ha variado, la luz no ha variado. ¿Entendéis la idea? Porque el valor no ha variado. ¿Entendéis el concepto? A efectos de luz no ha variado porque el valor sigue manteniéndose. Vosotros, si lo veis en la cámara y veis el exposímetro, os va a seguir diciendo que la luz es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí F22 estaba con la apertura mínima, pero cuando yo muevo de 70 milímetros a 300, ¿de acuerdo? F22 está contenido dentro de los valores que van desde 2,8, que tiene 300 milímetros, hasta F45. Como F22 está contenido dentro de estos valores, no lo mueve el valor relativo. Lo que sí mueve es el diafragma para igualar su valor relativo. Es decir, en el caso en el que yo pase de 70 milímetros en F22 a 300 milímetros, lo que ocurrirá es que el diafragma se abrirá para la pérdida de luz que transfiere de haber pasado a 300 milímetros se compense con la apertura del diafragma. ¿Entendéis la idea? De manera que ahora estará con esta apertura real, pero mantendrá el valor de F relativo, que es F22. ¿Entendéis la idea? ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés. Así es, a ver si haciéndolo al revés se os queda la idea. Vale, ahora vamos a hacerlo al revés. Voy a estar en 300 milímetros y me pongo en 2,8. ¿De acuerdo? Al contrario. Estoy en 2,8. Y ahora voy a pasar mi milimetraje a 70 milímetros. ¿Qué va a ocurrir? 2,8 está contenido dentro de los valores de F, es decir, de luz relativa, de 70 milímetros. Pues lo vemos. Va desde aquí, porque este no los tiene, desde aquí hasta aquí. ¿Está contenido? Sí, aquí está 2,8.
Por lo tanto, como el 2,8 está contenido, ¿qué hace? Mantiene el 2,8, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que al pasar a 70, como tiene más valores de luminosidad, aquí la apertura de diafragma es la máxima. Al pasar de 2,8 a 70 milímetros, estando en 300 a pasar los 70 milímetros, su posición pasa a ser esta. Como el tubo se reduce, gano luz. ¿Esta luz cómo se representa? Con estos valores inferiores que yo tengo del valor relativo de F. Pero la cámara, como considera que 2,8 sigue contenido, para no variar la luz, ¿qué es lo que hace? Que cierra el diafragma para dar la equivalencia a 2,8 en valores de luz. Lo cual quiere decir que yo tendría estos dos apartados todavía para trabajar. Quiere decir que cuando yo mueva, yo aquí no puedo bajar de 2,8, pero cuando lo pasa a 70 milímetros, estaré en 2,8 con el diafragma cerrado X posiciones. Aunque mi valor de luz sigue siendo el mismo. El real, si yo mantuviese el diafragma abierto, al pasar de 300 a 70 debería de ganar luz. Pero como la cámara lo que hace es que mantiene el valor relativo de F, se queda con la misma cantidad de luz. Pero ha cerrado el diafragma para que esto ocurra. Por lo tanto, yo cuando volviera a 70 milímetros todavía podría abrir más el diafragma. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esta idea? Por eso he dicho que no todos los objetivos cumplen esta regla. ¿De acuerdo? Y los mecánicos tampoco la cumplen, porque los mecánicos no realizan esta transformación. Por lo tanto, simplemente pasaría directamente a esta posición, porque diríamos que tiene prioridad la apertura real que el valor de F. Ya sé que esto es lioso, ¿de acuerdo? Se entiende mucho más con la cámara en mano. Ahora, para terminar de entenderlo, vamos a hacerlo al revés. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo al revés. Ahora voy a estar en 70 milímetros, ¿de acuerdo? Y me voy a poner en F2. ¿Vale? Ahora paso de 70 milímetros a 300 milímetros. ¿De acuerdo? F2, que es el valor que tengo con esta apertura, ¿está contenido dentro de los valores que tiene en 300 milímetros de F? No, porque va desde 2,8 hasta F45. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá en este caso? Que la máquina va a hacer dos cosas. Primero, me va a mover el valor de F de 2 al primero que contenga, es decir, 2,8. ¿Pero va a mover el diafragma? No, mientras esté contenido. ¿De acuerdo? Pero va a mover su valor para que se adecue. ¿De acuerdo? Para que se adecue va a mover su valor. Pero puede pasar dos cosas. Por eso digo que hay objetivos que depende mucho de cómo trabajen esta parte. Que no solo me haga esto, sino que en vez de ponérmelo aquí, me lo ponga en el relativo de la apertura, es decir, F4. Por eso hay que tener mucho cuidado y esta prueba hay que hacerlo cuando me compro un objetivo. Hay que hacer esta prueba para verificar cuál de los tres tipos de objetivo tengo. ¿De acuerdo? Vale. La prueba al revés. Yo estoy en 300 milímetros y estoy en F32. Y paso de 300 milímetros a 70. ¿Qué es lo que va a hacer la cámara? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantener el diafragma. Si estoy en el tipo 1, va a mantener el diafragma. Pero ya no va a ser F32, no está contenido aquí. Entonces, como no está contenido aquí, me va a bajar de F32 a F22, que sí está contenido, manteniendo el diafragma. ¿De acuerdo? Vale, en estos dos casos os he dicho que hay dos cosas que hace. Hemos dicho una, que es que mueve el valor de F. Pero ¿cuál es la segunda? ¿Qué ocurre? Al pasar de F32 a F22, el valor de la luminosidad ya no es el mismo, porque no se conserva el valor, al no estar contenido en las dos tablas. El valor que está contenido en las dos tablas son estos que veis en negro, ¿vale? Y las aperturas reales contenidas son estas 5 que veis aquí. Bueno, hay más intermedias, pero ya he explicado eso antes, ¿vale? Estas 5. De hecho, debería haber hecho otro recuadro aquí, ¿vale? Lo pondré, ¿vale? Y estas serían las 5 aperturas impermutables, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como aquí está de 72, que era el valor de luz, al pasar de 300 a 70, como no está contenido, ¿vale? Esto, la apertura ya no la ha mantenido, se ha cerrado y ha bajado a F22, dependiendo de la tipología que tenga. ¿De acuerdo? O la ha mantenido y se ha quedado en F16, variándome 1 o 2 pasos de luz
en dependencia del tipo de objetivo que sea. Bien, esto es la primera parte de lo que afecta al milimetraje. Pero ahora viene el quid de la cuestión. Y esto, aparte de tener el entendimiento de que ocurre esto, ¿en qué me afecta realmente a la toma? Aparte de la propia luz. Me afecta en lo siguiente. Y esto es una prueba que podéis hacer. Si yo enfoco en 70 milímetros, en los valores que no estén contenidos aquí, es decir, estos dos, ya no solo en esos dos, también en estos, pero bueno, vamos a limitarlo a estos dos. Si yo enfoco en estos valores y paso de 70 milímetros a 300, la imagen se me desenfoca. ¿De acuerdo? La imagen siempre se me desenfocará. Si yo estoy en 300 milímetros y estoy en f en 2,8, ¿de acuerdo? Y paso de 300 a 70, teóricamente la imagen no se me desenfoca. Por lo tanto, aquí viene la pregunta del millón. Entonces, cada vez que yo quiera fotografiar algo en movimiento y esté variando el zoom, no puedo estar constantemente variando este valor. Sería un coñazo estar reenfocando constantemente. Bueno, pues hay un truco para evitar que esto ocurra. Me cojo 300 milímetros y de esos 300 milímetros me cojo el valor máximo, es decir, más cerrado que tenga el valor de f, aquel en el que no varíe o el máximo total. Recomendable el que no varíe, es decir, que se compartan las dos tablas, F22. Lo pongo en F22 y enfoco. Y si me quiero asegurar, en F45. No pasa nada, porque es la apertura mínima, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer en estos dos. Mi recomendación es hacerlo en F22, ¿vale? Pero lo puedo hacer en los dos. Si yo cojo un objetivo variable, lo enfoco en 300 milímetros, pues teniendo un F en 22, o sea, el F máximo, bien sea en el valor relativo o en el real, ¿vale? Que está compartido en los dos, ¿vale? Cuando varíe el milimetraje siempre hacia menos milímetros, una vez enfocado en 300, nunca perderé el enfoque. ¿Habéis entendido la idea? Siempre que enfoque en 300 milímetros con la apertura mínima de diafragma, cuando vuelva hacia milimetrajes inferiores, no perderé el enfoque. En cambio, al hacerlo al revés, sí. ¿De acuerdo? Sí, en todos los casos, no. Hay una serie de condiciones que varía estos dos, pero tampoco lo voy a liar porque eso no corresponde a este nivel. ¿De acuerdo? No lo voy a liar porque no es en este nivel, pero que os quede la idea clara. Cuando trabaje con un objetivo variable, enfocaré siempre en el milimetraje máximo cuando quiera hacer fotografía en movimiento o aquella fotografía en la que yo prevea que voy a hacer cambios de zoom, ¿de acuerdo? Enfoco en 300 milímetros a sus máximos diafragmas, ¿de acuerdo? Y luego podré variar el zoom sin que pierda el enfoque. ¿Qué es lo que perderé? El segundo pilar. Por eso hago tanto hincapié en este curso, hay tanta hincapié en los dos pilares, el enfoque y la nitidez. Porque todo lo que vamos viendo afecta o a uno o a otro. En este caso, ¿qué pierdo? Perdería nitidez, ¿de acuerdo? Perdería una cierta cantidad de nitidez a costa de asegurar el enfoque, ¿de acuerdo? Bien. Una vez visto esto, vamos a cómo calculo yo al segundo apartado, que es cómo jugar o apurar esa nitidez, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos dentro de la regla 2 de la profundidad de campo, cómo puedo yo calcular la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Que es esa distancia que yo tengo de enfoque, ¿de acuerdo? Vale. El otro día, en la clase de nivel 2, que ahora, debido a lo que está ocurriendo, la he tenido que pasar a online también, ¿vale? La clase que era presencial. Me hicieron una pregunta cuando estuvimos viendo la segunda parte de esta... bueno, otra regla que viene añadida a esta, que es la de hiperfocal. Y me preguntaron por qué, si la hiperfocal, tanto la hiperfocal como el cálculo de la regla de la profundidad, necesita saber el círculo de confusión, por qué el círculo de confusión es la cuarta regla y no es, por ejemplo, la segunda. A lo que os respondo para que sepáis el porqué por si os surge la duda. Muy sencillo. Para tú calcular la profundidad de campo, dado que lo va a hacer una máquina, y que los valores tú puedes consultar el valor de círculo de confusión, tanto para hacer la hiperfocal como para calcular la profundidad de campo, no necesitas saber realmente cómo se calcula el círculo de confusión y ni siquiera tienes por qué saber qué es el círculo de confusión para hacer estos dos primeros valores.
Y dado que el círculo de confusión no es que sea difícil, sino que el cálculo es un poquito más complejo, aunque su entendimiento es relativamente fácil. No es necesario para ninguna de estas dos reglas, ni para la segunda regla ni para la tercera, ¿de acuerdo? Ni para hacer hiperfocal ni para hacer la profundidad de campo. Entonces, os lo digo porque ahora veréis que para este cálculo hacen falta 4 valores, ¿de acuerdo? Entonces, en estos 4 valores no es preciso saber cómo se calcula el círculo de confusión. Es más, aquí, para este cálculo, una de las cosas que os piden es que seleccionéis la cámara con la que estáis trabajando. ¿Por qué? Porque la cámara va asociada directamente al sensor con su círculo de confusión, por lo que ni siquiera tenéis que saber el valor. ¿De acuerdo? Vale. Siguiendo la línea, ¿qué es esto que veis aquí? Es una calculadora de profundidad de campo, ¿vale? En cada uno de estos 3 apartados que os he comentado, el del milimetraje, de la apertura y de la distancia del objetivo, en cada una daremos una parte que corresponde al práctico. En este caso corresponde a calcular cuál es la profundidad, ¿de acuerdo? Para esto, ¿qué precisamos? Precisamos de 4 datos, ¿de acuerdo? Los 4 datos son, 1, qué cámara estoy utilizando, o en su defecto, cuál es el valor del círculo de confusión, ¿de acuerdo? Otro que es cuál es la focal que yo estoy utilizando, es decir, cuál es el rango focal o el milimetraje, ¿vale? El zoom, en definitiva, que estoy utilizando. Lo siguiente, cuál es el f-stop o lo que viene siendo el valor de f, ¿de acuerdo? Luego, cuando veamos la apertura, definiremos la diferencia entre el valor de los EVs y el f-stop, ¿de acuerdo? Vale. Y por último, la distancia al objetivo, ¿de acuerdo? Esto difiere entre lo que es la hiperfocal, aunque aquí veis que pone hiperfocal, esto calcula profundidades, ¿vale? Difiere entre hiperfocal y el cálculo de la profundidad. ¿Para qué sirve esto? Para calcular cuánta profundidad de campo tengo enfocada. Es decir, si yo tengo una distancia X, ¿vale? Yo estoy fotografiando a una distancia X, que por supuesto he de conocer, ¿de acuerdo? Yo estoy fotografiando a esta distancia, ¿de acuerdo? Y aquí hay una carretera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una casita, ¿vale? Y aquí otra casita. Esto visto desde el plano superior, ¿de acuerdo? Y aquí otra, ¿vale? Y aquí pues tenemos, yo qué sé, otro caminito que va por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos pues un campo, yo qué sé, lo que se os ocurra. Vale, y aquí estamos nosotros, ¿vale? Aquí estamos nosotros, ahí, con nuestra camarita, ¿vale? Bien. Vamos a poner que esta distancia... Voy a poner texto porque si no me voy a volver loco. Vale. Vamos a poner que la distancia que hay hasta el objetivo que yo quiero fotografiar, que es esta casa, es, vamos a poner, 300 metros. ¿De acuerdo? Bien. Vale, ya tengo que bueno, he puesto la carretera, venga, va. Pues estos son 350. Vale, 350 metros. Vale, la casita que yo estoy enfocando está a 350 metros. Vale, ¿para qué me vale esto de la profundidad de campo? Unos diréis, bueno, pues como estoy fotografiando a esta distancia, pues lo que hago es que pongo F22 y ya está, y tiro para adelante y hago. Bueno, pues no, porque como os he dicho, conforme vosotros cerréis, estáis perdiendo nitidez. Es una de las cosas que os he explicado aquí. Aseguro el enfoque, cuando trabajo aquí, aseguro el enfoque, pero pierdo nitidez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar para que esto no ocurra. Vamos a abrir la página, ¿vale? Que os he puesto aquí. Y vamos a verlo con números reales, ¿de acuerdo? Vamos a poner que tengo una apertura de diafragma de F22, ¿de acuerdo? Una distancia focal en milímetros de que estoy trabajando con un 300 milímetros, ¿de acuerdo? Una distancia en metros que es de 300 metros a la que estoy, perdón, de 300 metros que es a la que estoy enfocando el objetivo. Y vamos a poner una cámara que sinceramente me va a importar un poco el pepino cual. Vamos a poner, yo qué sé, esta, por ejemplo. Calculo. Y me dice, distancia al plano enfocado más cercano. Me está diciendo que es 93 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente por aquí, 93 metros, ¿de acuerdo? 93 metros a F22, ¿de acuerdo? Me está diciendo que a F22 yo empiezo a tener enfoque aparente desde 93 metros, ¿vale? Y por detrás, ¿vale? Por detrás, voy a poner inf porque no voy a poner ahora hacer el simbolito del infinito, ¿vale? Con F22, ¿vale? Me está diciendo que va desde 93 metros hasta el infinito de Dios. Ah,
Maravilloso, perfecto, tengo todo enfocado, porque a mí me interesa la carretera y la casa y la caseta de atrás. Solo me interesa esta área, ¿vale? Esta área que voy a marcar con un cuadradito grande. Esta área es la única que me interesa, ¿vale? Entonces me da igual, porque el 93 va perfecto. ¿Cuál es el problema? Que como he cerrado el F22 tengo difracción, y si os acordáis que estoy perdiendo nitidez, ¿de acuerdo? Porque acordaos que en cuanto te sales del punto dulce, pierdes nitidez. ¿Para qué sirve esto? Sirve para, dentro de un valor de rango, poder asegurar en cierta medida la nitidez, perdón, el enfoque, pero sin perder la nitidez. A mí me interesa que enfoque hasta el infinito, o de 93, porque estoy en la carretera está a 300 metros. Es decir, ponte más o menos 250 por delante. Desde 100 metros hasta los 150 hay 150 metros que no me interesan. Son 150 metros que estoy perdiendo nitidez porque son metros que no me interesan. ¿De acuerdo? Y a mí lo que me interesa es solo esto. ¿Vale? Ahí estoy perdiendo nitidez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir cerrando diafragma. ¿De acuerdo? Entonces ya no pongo 22. Ahora vamos a ver cuánto sería con 16. ¿De acuerdo? Calculo. Fijaos, ahora me está dando otro cálculo. Me está diciendo que es desde 115 metros. Hiperfocal es otra cosa. Olvidaos de eso que ya lo veremos. Vale, me está diciendo que 115 metros. Vale, pues me está diciendo que con F16... Perdona. Ahí. Ahora me está diciendo que son 115 metros para el caso de F16. ¿De acuerdo? Que es el siguiente F-stop. ¿Vale? Bien. Y por detrás, también para el infinito sería F para 16, también sería el infinito. ¿De acuerdo? Vale. Volvemos a la misma. Aquí estoy en 115 metros hasta 300, que empieza lo primero que a mí me interesa. Mejor aún, vamos a poner que por 280, por ejemplo, por delante de la carretera, estos metros que son en deferencia de la capacidad que tengáis vosotros para enfocar. Es decir, cuando hemos visto las técnicas de enfoque, la presteza y lo bueno que seáis enfocando, ¿de acuerdo? Lo bueno es que seáis enfocando, pues este margen será mejor o peor. ¿Por qué? Porque vosotros aquí tendréis una profundidad de campo, ¿vale? Imaginaos que tenéis esta profundidad de campo y estáis enfocando aquí, con la regla de un tercio por delante, dos tercios por detrás, ¿vale? Si yo no atino exactamente el enfoque aquí, esto se me va a ir, estas dos líneas se me van a ir para atrás o para adelante. Por lo tanto, la línea de inicio ya no va a estar en 280, a lo mejor está en 310, ya no estoy en el punto exacto. Entonces, tengo que asegurar que la longitud de esta profundidad de campo sea la suficiente como para que con la capacidad mía de enfocar esté todo enfocado, pero tampoco tiene que ser eterna como para que pierda nitidez. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos aproximando. Ahora en vez de F16 vamos a probar con 11, que sería el siguiente F-stop. ¿Vale? Aquí fijaos, sigo estando en infinito. Me lo voy a fumar porque si no, no acabamos. Y vamos a poner 8. Y creo que en 8 es cuando ya no está en el infinito. Calcular. Vale. Aquí. Ahora me dice que va desde 166, ¿vale? En el tramo corto va desde 166 metros, 166 para F8, y por detrás a 1500 metros, ¿vale? Aproximadamente. Aquí tampoco nos vamos a notar porque no se acerca a las distancias nuestras, ¿vale? F8. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Vale, pues quiere decir que desde 160 hasta los 280, que esto es un margen que tú te pones, porque yo quiero desde la carretera, que la carretera está a 300. El margen de error, yo he puesto 20 metros, según la capacidad de enfoque de cada uno. Te puedes poner 50, 100, lo que veas, ¿vale? Yo me pongo 20 metros de error. 20 metros de error. Quiere decir que todavía tengo margen, ¿vale? Estoy en 166, hasta los 180 hay más de 100. Y ya no te quiero contar, vamos a poner que aquí por detrás, ¿vale? La casa más lejana está a 50 metros. Esta casita de aquí, que es parte de lo que quiero tener enfocada, está a 50 metros, por detrás del punto inicial, ¿vale? 350 por detrás. Me faltan todavía hasta 1500 lo más grande. Normalmente quien te va a marcar o quien te va a restringir va a ser el cercano, porque el cercano es el que es más corto dentro de la regla, ¿de acuerdo? El cercano es el más corto. Vale, pues sigo apurando. Ya veis que ya no estoy en F22. Fijaos todos estos pasos que me he fumado aquí, lo que estoy ganando en nitidez. Y todavía estoy con un margen de error bastante alto. Vale, ahora lo pasamos al siguiente, que sería 5,6.
y calculo. Aquí ya está en 680 metros, 192, ¿vale? 192 aquí. 192 para un valor de F 5,6. ¿De acuerdo? Y aquí por detrás me está diciendo que tengo, ya se acerca bastante, 680 metros. ¿Vale? Bien, aquí ya está cerquita, está a 192, venga, pero todavía me queda bastante. Fijaos que estábamos con un F22. Pues vamos a apurar todavía más, un F4. Calculamos. Fijaos, aquí ya me está 214, todavía estoy dentro del rango, no lo voy a escribir, 214. Y por detrás estoy en 500 metros. Teniendo que ese rango de error de 20 metros, que de error también es por encima, es decir, que no solo es 350, por encima también, que sería 370. No debo apurarlo más allá de 370. Eso va, como he dicho antes, en dependencia del margen de error que os hayáis puesto por delante y por detrás del límite del objetivo que queráis enfocar. ¿De acuerdo? Vale. Como veo que F4 todavía estoy sobrado, pues vamos a darle el siguiente, que es 2,8. A ver cuánto se me apura 2,8. Pues 2,8 se me pone en 180, perdón, en 234 metros. Aquí ya está bastante cerquita de mi posición de aquí. Pero fijaos atrás. Atrás lo tengo, ¿vale? En 416, bastante cerca de 370. Es más, si ahora pongo 2, que sería el siguiente, probablemente se me salga. Aquí ya estoy en 250 metros por delante y 374 por detrás. Este sería prácticamente mi límite. Porque 370 es el margen que me he puesto yo de 20 metros, ¿vale? Quiere decir que F2 sería el valor ideal para mí. ¿Por qué? Porque con mi margen de 20 metros estoy desde 250 metros, de enfoque hasta por detrás los 370 y 274. ¿Vale? Estos dos son los valores que yo tendría en mi caso, con mi margen que me he puesto de 20 por delante y 20 por detrás, como sé, porque 274, el siguiente valor que ponga, va a ir por debajo de 270. Entonces, como va a ir por debajo de 270, que son estos 20 metros que yo me he puesto de margen, quiere decir que el siguiente valor se me saldría de foco, ¿de acuerdo? Según mi capacidad o destreza o pericia para enfocar, para tirar el enfoque. Porque si yo me voy ahora al siguiente, que sería 1,4, tomo esto es idílico, ¿vale? 1,4 ya se me está yendo el punto cercano a 2,63 metros, pero el lejano estoy en 3,48, que no es que se salga de mi margen, es que directamente está fuera o sea, de la última distancia a la que yo puedo tener enfocado. Eso suponiendo que yo enfoque perfecto aquí, porque si me he ido 20 metros para abajo, porque estos valores son tanto para adelante como para abajo, es decir, que yo tengo que a 330 metros, es el error que yo he podido cometer por detrás si me he ido a 2,80 en el enfoque de aquí. ¿Entendéis la jugada? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, independientemente de que yo vaya a enfocar en una cosa y quiera saber su profundidad de campo, basta con meterlo en esto, ¿vale? En este cálculo. Os he dejado también ahí una versión para app, ¿de acuerdo? La que a mí más me gusta porque es la más sencilla, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve? Para yo calcular desde qué metro hasta qué metro tengo enfocado, si la distancia es conocida. Entonces yo puedo ir apurando, hago el cálculo apurando el F, a ver en qué F yo puedo enfocar bien, ¿vale? O que no se me sale de la profundidad de lo que yo quiero enfocar, ¿de acuerdo? Además aquí también os dice cuánto es la profundidad que tenéis enfocado. Os he dicho antes que el objeto que yo quiero enfocar va desde 300 a 350. Si yo en este valor no tengo al menos 50 metros, mal voy, ¿vale? Aunque además la distancia próxima y la lejana me lo va a decir, ¿no? Pero entendéis la idea, ¿no? Si yo me veo apurado o veo que no soy bueno enfocando, en vez de apurar tanto como sería mi caso, ¿vale? Pues no lo dejáis ahí. A lo mejor en vez de dejarlo en 1,4, pues lo dejáis, en 2, lo dejáis a lo mejor en 5,6, que está en 190 metros. Tenéis un margen hasta 300 de 100 metros y además por detrás otros bastantes, tenéis casi 300 metros por detrás, que ya es un margen de error bastante considerable. Pero fijaos que de F22 estáis pasando a F5,6. La diferencia en lo que a nitidez se refiere es una bestialidad. ¿Entendéis lo que quiero decir?
que no siempre para asegurar el enfoque, aunque el enfoque es el primer pilar, nunca tenéis que hacer el desprestigio de la nitidez, ¿vale? ¿Es importante asegurar el enfoque? Sí. ¿Podéis jugar con él cerrando un poco la pericia del enfoque para asegurar y ganar nitidez? También, ¿vale? En eso consiste esta regla, ¿de acuerdo? Tanto el apartado que corresponde a lo que habéis visto antes para cuando estéis trabajando en movimiento, no perder el enfoque, ¿vale? Que es el primer pilar importante de este curso, que es el enfoque, y en este caso es el segundo pilar, que es no perder la nitidez, ¿vale? A costa del enfoque. Tenéis que encontrar ese término medio. Para eso está este cálculo, ¿de acuerdo? Para que calculéis, bien con la página web o bien con la aplicación, ¿vale? La página web lo podéis hacer si vais a un sitio conocido, con el como el fotógrafo efemérides, que es la otra página que os he dicho, que es para fotógrafos. Ahí podéis ver las distancias antes incluso de ir a un sitio y queréis ver cuántas funciones de campo queréis tener enfocado. Y ya podéis ir con los datos ya calculados, saber con qué F vas a tener la máxima nitidez para tener enfocado todo lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Aunque cuando aquellos que vengáis a nivel 2 veréis la hiperfocal, que es otra técnica completamente diferente, ¿de acuerdo? Aunque se asemeja mucho a esto. Pues entendido esto, con estas dos reglas, ¿vale? Que habéis visto, ¿vale? Con estos dos aspectos que hemos visto, podéis entender mejor cómo trabajar con la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Con esta segunda regla. Que ya digo que esto es el primer apartado de todos ellos, ¿de acuerdo? Este es el primer apartado, ¿vale? Es el primer apartado. Hay 3 que corresponden a cada uno de los apartados, más un cuarto, que son otros aspectos que, bueno, no compete ahora, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sé que es complicadillo, ¿vale? Ya os he dicho que la clase era más o menos corta, pero que el entendimiento de este es un poquito complicado, ¿de acuerdo? Es cuestión de practicar, ¿vale? Volver a ver el vídeo, probarlo con el objetivo, ir jugando con él, ver qué varía, ver qué no varía, ver si pierdo el enfoque, si no pierdo el enfoque. Eso verlo en el ordenador siempre, no os fiéis de la pantalla de la cámara, porque muchas veces no se ve, ¿vale? Habrá objetivos que lo hagan, otros que no. La gran mayoría cumplen esta regla, ¿vale? Hay otros que no es que no la cumplan, no es que esa regla no les afecte, sino que lleva una programación que hace que no la cumplan, por así decirlo, que no les afecte, ¿vale? ¿Sí? ¿No hay alguna pega? Bueno, pues como siempre, ya os he pasado el archivo, ¿de acuerdo? Cambiaré algún texto porque he visto que hay algún texto que a lo mejor no está lo suficientemente claro. Ya sabéis que yo siempre lo voy mejorando, ¿vale? Pues cualquier duda me la dejáis puesta en el grupo, ¿de acuerdo? Cualquier pega que tengáis, cualquier inquietud. Y ya con esto solo nos quedaría una clase que sería la clase de limpieza de cámaras y objetivos, ¿de acuerdo? Pues sin más, nos vemos en la próxima. A vosotros, como siempre.